de ahí dice María Luisa, esto se viene para largo y también es normal que alguien sienta temor frente a esa cifra. Es súper normal y por eso queremos seguir conversando obviamente con el doctor Sebastián Ugarte, pero también con León Cohen, porque hay una cosa que a mí me preocupó y yo no sé si ustedes percibieron lo mismo que yo, pero por ejemplo el subsecretario, uno por primera vez escucha otro lenguaje, donde te dice cosas, por ejemplo, estamos preocupados por la capacidad de incremento o tenemos un límite para capacitar a los doctores en camas críticas. Entonces yo no había escuchado, doctor Sebastián Ugarte, dígame usted si es que estoy bien y usted percibió lo mismo que yo, pero como que da la sensación que también están muy preocupados de lo que puede venir. Yo creo que es un lenguaje realista y es lo que corresponde. La verdad es que lo que ha expresado el subsecretario se ajusta estrictamente a la realidad. O sea, llegó el momento de poner a prueba nuestra máxima capacidad de crecimiento de cama. Tenemos que ver cómo respondemos a esta verdadera avalancha. Y la verdad es que estamos enfrentando una situación muy, muy seria y es el momento de un lenguaje también sereno, pero serio, dándole la magnitud al desafío que el desafío tiene. No es el momento, bajándole el perfil. No le podemos bajar el perfil porque no estamos como para bajarle el perfil, por favor. ¿Y cómo, León, cómo ocupamos? Ayúdanos tú también con el lenguaje, porque si uno dice esto está controlado, la gente sale. Después uno dice esto, uno ve la cifra, es normal que una persona se angustie en la casa, porque la palabra avalancha que ocupó el doctor como que está presente en todo rato. O sea, eso es algo decisivo y una tremenda responsabilidad para las autoridades políticas y también para los medios de comunicación, porque en efecto quienes escuchan no son un individuo, escuchan grandes grupos humanos y por lo tanto la forma como se recibe el mensaje no es de una manera racional. Por lo tanto es muy clave, y yo estoy muy de acuerdo con el doctor Ugarte, que su secretario logró dar una declaración realista y logró transparentar la preocupación que existe respecto a lo que está pasando, al aumento de 20 casos diarios y cómo amenaza el sistema por saturarse o por colapsar. Y eso implica un posible daño para cada ciudadano de este país. Es decir, esta cosa de que los más jóvenes no y los más viejos sí, ¿cierto? Los más enfermos sí y los menos enfermos no, son maneras que tiene la mente para agarrarse a ciertos datos que, aunque son verídicos, sirven para aliviar el miedo, pero muy fácilmente también para negarlo. Entonces, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Y yo creo que los medios de comunicación y las autoridades políticas son claves. Ahora, yo creo que lo que está pasando, que se va a ir agravando y que exige, como decía el doctor Ugarte, una visión realista dentro de un país como el nuestro, que es un país con una cultura muy pobre y una educación precaria, sobre todo desde hace décadas. Es realmente un desafío cómo lograr entregar una comunicación que haga que las personas no es que entren en conciencia, sino que sientan miedo y vean la realidad. Es eso. León, pero ¿cómo ver la realidad si hace un par de semanas estábamos hablando del concepto de nueva normalidad? Nos invitaban a ir a tomarnos un café con amigos. Eso probablemente confunda a la gente, porque no es casualidad que todos los fines de semana, además, se estén rompiendo el récord de personas que incumplen el toque de queda. Entonces, hoy tenemos miedo porque estamos llegando a un pic y a un colapso en el sistema de salud. Pero hace 2 semanas nos invitaban a tomarnos un café con una nueva normalidad. Entonces, ¿nos confunde eso? Claro, y tiene que ver con lo que estamos hablando. Las palabras de las autoridades y de los medios de comunicación y de todos aquellos que llegan a millones de personas son decisivas. Y basta una palabra o una frase para que le facilite a la mente de los ciudadanos o a los grupos, ¿cierto?, aquello que desean hacer, a negar la situación y por lo tanto a generar un impacto muy grande, porque resulta de que cada ciudadano que hace eso es una bomba que afecta a otros ciudadanos también. 5 por lo menos. Pues este virus tiene una dinámica terrorista. Es decir,
un terrorista cargado con bombas puede matar a decenas de personas. Pues bien, una persona contagiada y asintomática que se larga por la vida en forma completamente irresponsable puede también llegar a dañar e incluso matar a muchas personas. Y no esperemos que la gente tome la actitud por conciencia. Tiene que haber una autoridad que también esté señalando esto. Yo creo que se ha estado hablando acá de una logística que tiene que ser unida, el sector público con el sector privado. Por ejemplo, la tecnología actual da para una coordinación que sea más en tiempo real, pero también las autoridades políticas tienen que unirse de la misma manera en este instante para generar una presencia en la comunidad, sobre todo en la región metropolitana, que sea como... Recuerden los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden el ejército británico yendo con sus parlantes, ¿cierto?, por las calles de Londres, diciendo lo que tienen que hacer, diciendo que vienen las bombas. Tenemos que aceptar que algo así va a tener que ocurrir. Es decir, en este momento, desgraciadamente, mucha gente se queja de la ausencia de la autoridad en las calles. Es un tema que ya lo tenemos desde hace meses atrás, ¿cierto? Antes era, ¿cierto?, por la delincuencia, después era por el vandalismo del estallido social y ahora es por la irresponsabilidad frente al tema de la pandemia. Entonces necesitamos que la autoridad pueda coordinar las fuerzas de orden de manera de que efectivamente haya una limitación de la deambulación de las personas por las calles. Yo ayer, por un accidente que tuvo un hijo mío que se dañó un codo, tuve que ir al servicio de urgencia como a la 1 de la mañana y regresé como a las 4 de la mañana. Pues bien, no me encontré con ninguna patrulla militar y a lo lejos vi 2 carabineros que estaban parando como un vehículo y yo lo que suponía que me iban a controlar en varias partes. Nada. El mayor cuidado que iba yo era como no cruzarme con alguien que viviera muy rápido. Pero no por eso vaya a andar sin tu mascarilla. Pero yo andaba con mi mascarilla, ¿cierto? En la sala de espera de urgencia estuve con todas las precauciones, ¿cierto? Etcétera. Pero quiero poner sobre la mesa ese tema porque además la delincuencia y el narcotráfico están haciéndose pasto debido justamente a la ausencia de eso. Pero también el coronavirus. Entonces necesitamos que eso se pueda coordinar. Claro que eso se pueda coordinar, pero también estamos hablando de personas adultas que uno dice debieran tener el sentido común de no necesitar una autoridad que se los imponga. Pero León, yo quiero volver contigo al tema de la pobreza, porque hay un porcentaje altísimo de la población, y aquí yo no quiero ser negativa, pero también nosotros como país tenemos una de las cifras mundiales más altas en depresión. ¿Cómo lidiar y cómo ayudar a tanto chileno hoy día que teme pasar de la clase media a la pobreza, que volvimos a ver ollas comunes y a enfrentar una pandemia como esta? ¿Cómo se hace eso? Bueno, si ya antes teníamos indicios de estados de ansiedad depresiva muy frecuentes y que la cantidad de licencias que se hacían por ese diagnóstico eran enormes, y que muchas de esas personas pertenecían a lo que llamamos habitualmente la clase media, derivado de las condiciones de vida en las grandes ciudades, las relaciones dentro del trabajo, las situaciones del mercado, las tensiones que había entre el consumo y los ingresos, etcétera, 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 ¿cierto? Ahora que efectivamente hay gente que incluso se podía llamar hace 6 meses atrás una familia de clase media acomodada, por las circunstancias de su trabajo están sin ingresos, cero. Pongámosle una pareja de odontólogos de buen nivel que no pueden atender. Hay 25.000 odontólogos que no pueden atender. Y no estamos hablando de personas... Ahora, si esos odontólogos han hecho algún ahorro, estupendo, les va a durar durante un tiempo. Pero si estaban viviendo de acuerdo a una familia típica de clase media chilena, digamos, acomodada, es decir, colegios caros, auto caro,
créditos, ¿cierto? Que afortunadamente tú no tienes deuda, como dijiste la vez pasada, ¿cierto? No todo el mundo estaba viviendo en esas condiciones. Entonces, esa gente va a convertirse, como dices tú, en una especie de nueva pobreza. La nueva normalidad nos trae también un nuevo tipo de pobreza, porque significa que vives en una casa cuyos dividendos no los puedes pagar, tienes un auto ahí que en realidad quizás lo pagaste, quizás no, ¿cierto? Y estás ahí encerrado, no puedes trabajar a través de Internet porque un odontólogo no puede trabajar a través de Internet, y la situación entonces ahí genera angustia, genera depresión. ¿Cuál es el camino para esa persona, En este momento, según tú? bueno, lo primero, por supuesto, la cosa obvia es la red social. Es decir, este es el momento para que las familias puedan conectarse entre sí y ayudarse. Hay, no sé, seguramente ustedes han conocido casos, hay muchas personas, familias, que le han dicho, vente a vivir conmigo. Y juntamos entre todos y con eso juntamos para ir a la feria, juntamos para comprar carne, juntamos entre todos, ¿cierto? Paramos la olla. Y reducimos los gastos, ¿cierto? Y así a veces dejan la casa que estaban arrendando o dejan la casa que tenían muchos gastos y se reúnen entre sí. Está ocurriendo mucho. León, es que Perdón, quiero poner el acento en lo que hablábamos, Sí. de que esto también está llevando al aparecimiento de muchos núcleos de solidaridad y de fraternidad y de ayuda entre la gente. Y eso es muy admirable aquí en Chile. Creo que tenemos que, y yo lo dije la otra vez, esto parece una cosa un poquito como... pero tenemos que ser capaces de construir una Chiletón, que no significa caridad, significa organizarnos todos para poder ayudarnos entre todos, de manera que conocer a aquellas personas que realmente no tienen que comer y que no van a tener que comer, para poder ayudar en esa línea. No una caridad puntual acá, caridad puntual allá, no, tiene que ser una cosa que logre una convocatoria. Y tenemos que hacerlo ahora, lo hablamos la vez pasada. León, es que yo hablaba también, a ver, tuve la oportunidad ayer de estar en el Paseo Humá, y me encuentro con una mujer que estaba fuera del Metro Universidad de Chile vendiendo pancitos para el desayuno. Y yo le dije, ¿esta es tu actividad de siempre? No, porque me quedé sin trabajo por la pandemia. ¿Y por qué sales a esto? ¿Y qué como? ¿Y esto es comercio ambulante? Sí, estoy muerta de miedo que llegue carabinero y me lleve. Tiene otra. ¿Pero qué como? Claro, ella no tiene un sustento económico atrás, ni tampoco tal vez la colaboración de otra gente, no tiene ahorro, no tiene red. Y ella sabe, está consciente de que Carabineros se la puede llevar, porque está ejerciendo el comercio ambulante, que no se puede hacer. Pero si no, ella, ¿qué come al final del día con su hijo, que era con quien vivía? Entonces, ese estrés que la lleven detenida, la angustia de no comer, ¿sabes? Era una realidad que nosotros hace mucho tiempo no veíamos. O sea, gente que muera de hambre, eso, ya estábamos fuera. Bueno, de eso. lo que vivimos el año 82 y 83, ¿cierto? Y vivimos el PEM, el POG, y vimos una cantidad enorme de familias de clase media e incluso acomodada que quebraron, ¿cierto? Y que algunos de ellos trabajaban en el PEN o en el POG, y veíamos las ollas comunes también en los diferentes barrios. Yo creo que no estamos muy lejos de tener que hacer algo así, porque hay mucha gente que necesita comer. Es decir, esa persona, uno dice, la entendemos lo que está haciendo, pero por otro lado, desde el punto de vista de salubridad, no es adecuado porque puede facilitar, ella no sabe, a lo mejor de repente se contagia y empieza a contagiar a otra gente. U otras enfermedades también. Entonces hay que organizar algo que permita de que hayan comunidades que logren alimentarse con las cosas básicas. Hay mucha gente que está haciendo eso, llevando comida a sectores, pero son iniciativas pequeñas, ¿cierto?, que cubren un área. Tiene que ser una política nacional, sobre todo en las grandes ciudades, porque las pequeñas ciudades pueden como ayudarse entre sí, pero las grandes ciudades van a haber crisis muy importantes y no podemos esperar a que el estallido social se convierta en una minucia al lado de lo que puede venir. Claro, y yo me imagino que hay que actuar muy rápido, como tú dices, León. ¿Y cómo se hace esto de adaptarse? Porque en general todos somos resistentes al cambio por diversas razones que ahí tú las sabes mejor que nosotros. Pero entonces, ¿cómo nos adaptamos a esto nuevo? Y sobre todo, personas que vivían de una manera mucho más acomodada y habían tenido cierto progreso, que hoy día tienen terror a perder todo lo que lograron con tanto esfuerzo.
Imagínate, por ejemplo, ¿cuántas personas conocemos que son los primeros en entrar a la universidad con el orgullo de los papás, que se compran su auto, que hoy día tienen el miedo a vender ese auto, a no poder pagar los dividendos y a tener que perder todo para tener que alimentarse y alimentar a sus hijos? Bueno, eso que tú dices, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es decir, si ya no puede tener el auto, si ya no puede estar, digamos, manejándose a ese nivel, sí tiene que lograr alimentarse y sobrevivir, ¿cierto? Y sí tiene que buscar las formas de poder encontrar red social para poder hacer eso. Es decir, no cabe duda que estamos viviendo tiempos en que tenemos que ser capaces de tolerar la frustración, de dejar de lado cosas que hemos deseado, que hemos querido, ¿cierto? Y dejarlas de lado, ¿no? Desde los años 80 y sobre todo los 90, nos convertimos en una sociedad ostentosa, ambiciosa, Exitista. en el sentido de un exitismo desmesurado, voraz, abusadora también. Y esto que ha venido ahora es realmente un golpe tremendo que nos lleva como a repensar todo eso. Y no repensarlo filosóficamente, políticamente, ideológicamente, no. Es algo concreto que está ocurriendo y que nos obliga a tener que hacer algo, un cambio. Ahora, tú tienes mucha razón. Los seres humanos, la mente humana no está hecha para cambiar, y lo está diciendo un psicoanalista, ni siquiera la mente de un psicoanalista está hecha para cambiar. No, son maquinarias. La mente humana es una maquinaria práctica, que lo que busca es optimizar la energía. Funciona de acuerdo a los criterios físicos de energía. Claro. Optimizar la energía. La mejor forma de optimizar la energía es la rutina, es la costumbre. Ahora no tenemos. Y de repente viene algo que te quiebra todo eso, te lo quiebra. Y te ves obligado entonces a tener que hacer algo diferente. El hecho de hacer algo diferente para la mente significa una inversión de energía que va contra su naturaleza, que es mantenerse dentro de un esquema práctico. Entonces, el hecho de invertir toda esa energía implica un esfuerzo. Entonces, tenemos que estar todos juntos para acompañarnos en ese esfuerzo. Por ejemplo, el esfuerzo incluso de no salir, ¿cierto? El esfuerzo como de no comprar eso que queremos comprar. O el esfuerzo de tener que dejar de lado el auto porque no vamos a poder seguir pagando las cuotas. O el esfuerzo de decir, fracasé, me fue mal, necesito ayuda, ¿cómo lo hago ahora? Que también la gente tiene mucha vergüenza en pedir ayuda. Nosotros nos vamos a separar un segundo. Tú dijiste algo que preocupó mucho. Sí, pero que la tiene que palabra ver- no es fracasar, perdón. Creo que sencillamente, como decía el doctor Ugarte, esta es la realidad, estamos viviendo todo, Listo, lo esto que hay lo que voy a hacer. dejar de lado. No un fracaso, al contrario, es un éxito el ser realista en este Y momento. eso lo tenemos que hablar. Hablando con León Cohen, con el doctor, por supuesto, y hablando de un tema que nos dejó bien preocupado, León, y quiero que seas como más específico, porque a la pasada nos dijiste, aquí se puede venir un segundo estallido social, pero peor que el de octubre. ¿Cómo así? Bueno, porque el primero está muy mediado por una historia de abusos y una dinámica social, socioeconómica, que por lo menos tiene sus raíces en los 80, luego en los 90, y que empieza de a poco a generar ya indicios, pero indicios sordos. Es como un virus realmente, y de repente estalla. Y igual como el virus se transforma en algo muy contagioso, ¿no? También hace daño, por un lado, pero también, por otro lado, abre espacios nuevos que nunca antes se habían pensado que podían darse en nuestro país desde hace décadas. Entonces ahí la gente podía como decir, bueno, por ejemplo, el gran movimiento de las mujeres, ¿cierto? Donde hay ideas ahí, ¿cierto? Generó muchos cambios. Y Avanzó. hay ideas, queremos esto, queremos este otro, está eso, la gente va por las calles y dice, está esto, está este otro, está este otro, está este otro, ¿cierto? Entonces está muy claro eso. Pero ahora no es una idea, ahora es hambre, Es necesidad. es hambre. Y eso no es un tema que uno pueda como discutir, Matizar. contraargumentar,
matizar, es un asunto de necesidad de sobrevivencia y que requiere de que todos los ciudadanos conjuntamente podamos enfrentar ese tema, porque es un tema que se viene encima. Hace 6 meses atrás, 6 meses yo creo, doctor, ¿cierto? Estábamos hablando del coronavirus, es decir, aquí en este país. No, Nada. 6 meses atrás. De hecho, nos tildaron de alaraco una vez que hablamos una hora Sí. sobre Sí, coronavirus. Claro. Y uno mismo, como que en esa época, como que recula. Entonces uno dice, chuta, ¿estaremos alaraqueando? ¿No? ¿Será tan grave o no? Y uno como que se contiene, pero en esa época también hablábamos de cambiar por hablar de generosidad. Y ahora, en este caso, el que no ha aprendido a ser generoso en la vida, en este caso va a tener que aprender a chancacazos, León. O sea, a eso me refiero, quiero poner el asunto en ese tema, de que aquí se trata de una necesidad básica que es el hambre. Se trata, por lo tanto, de luchar por el alimento para los hijos, ¿cierto? Para la familia, los vecinos, y eso va a generar impacto social, no cabe duda. No cabe duda que va a generar un aumento de la delincuencia, gente que habitualmente no estaba en eso, va a participar en eso. Por comer. Para comer, ¿cierto? Y va a haber desorden social, y yo creo que, me imagino que las autoridades están pensando en ese tema. Nosotros no lo sabemos, sería conveniente saber que ellos tienen conciencia de esto, porque díganme ustedes, estaré diciendo, o será, como se decía hace un tiempo atrás, ¿qué? ¿será muy tonto lo que digo? ¿será muy tonto lo que estoy diciendo? Claro, o sea, estaré ¿Lo verán? como... Pero en realidad, yo me autodefino como un ciudadano informado. Nada más, un ciudadano informado, ¿cierto? Que leo la prensa, ¿cierto? A través de las diferentes vías, veo, ¿cierto? Los informativos, televisión, etcétera, ¿cierto? Y la verdad que este tema que estoy diciendo está acá, está allá, está acá, está allá. Uno escucha a la gente, ¿cierto? Uno ve las personas también de clase media o de acomodadas que también empiezan a tener miedo respecto a la restricción de sus ingresos. No de hambre, pero sí de inestabilidad en la forma de vida que tienen y de miedo a los que ellos saben que van a tener hambre. Eso también yo lo he escuchado. Miedo a los que saben que van a tener hambre. Entonces, a eso me refiero con que hay que tener... No se trata de estar asustando a la gente, sino que trata de decir, bueno, igual como lo hacemos con el tema de la cuarentena, seamos realistas, veamos este tema con realismo y enfrentémoslo. Y no quiero ni hablar, solamente lo voy a mencionar, ni hablar del otro tema que viene de hace tiempo y que todavía está ahí, y lo dejamos para después, porque ese sí que no sabemos cómo lo vamos a enfrentar, pero ya veremos cómo vemos el tema de la sequía. De la sequía. Nacho, Claro. ¿puedo? Sí, doctor, dele. Doctor Ugarte, Sí, una opinión sobre esto del miedo. Yo quería hablar de ese miedo que nos cuida, ese miedo que como animalitos desarrollamos, pero que nos protege de no caernos al precipicio, que nos protege. Fíjate que yo hace semanas atrás leía la lista de médicos muertos en Ecuador. Una larga lista de médicos que murieron luchando contra el coronavirus. Y miraba esto con miedo, desde luego, pero miraba y me daba cuenta que buena parte de los médicos muertos no eran médicos que atendían urgencia, no eran médicos que atendían pacientes COVID, sino eran médicos que en otra atención se encontraban con un paciente COVID. ¿Y qué ocurre? Los médicos que atendemos urgencia, que atendemos UCI con pacientes COVID, tenemos miedo del COVID, sabemos que enfrentamos al COVID y nos cuidamos. Resultado, se mueren más los que le tienen menos miedo y se cuidan menos y usan menos protección. Mira, una consecuencia práctica del miedo. Otra cosa, cuando comienza la epidemia en Chile, los primeros casos que nos llegaban eran todos octogenarios, de más de 80 años. Y ahora nos llegan gente de 50 años. Nacho, tú estuviste y viste pacientes, hombres jóvenes. Una mujer de 22 años también. Exacto. ¿Y qué pasó? La gente mayor
tuvo miedo, se está cuidando más. No significa que no se puedan enfermar, pero se está cuidando. El que no tiene miedo, se está enfermando. Mira, el miedo que nos cuida. Claro, ahí es un miedo positivo que lo quiero unir a otro miedo que me pareció positivo que dijiste, León, porque quiero volver a este tema del estallido social. Y tú dijiste miedo a los que saben que van a tener hambre. ¿Por qué te lo digo esto? Porque yo no puedo creer que si hace pocos años atrás nosotros nos jactábamos del desarrollo de este país, nos sentíamos orgullosos que un 60% de los chilenos había salido de la pobreza, bueno, de un montón de cosas nos sentíamos orgullosos y todo eso se derrumbó con el estallido social. Si tú nos dices ahora, va a venir un periodo, un segundo estallido social, donde la gente va a pasar hambre. Estamos hablando que un país tiene prioridades. ¿Habrá algo más prioritario que tus compatriotas no pasen hambre, por un lado? Y uno dice, claro, ayer veíamos que el Estado estaba ausente en algunos sectores precisamente por esa misma materia, pero uno tiende a pensar que ya el Estado le va a dar prioridad. Además, la clase más acomodada, por así decirlo, o por ser buena gente, o por miedo a qué va a pasar con esas personas que van a pasar hambre y puede aumentar la delincuencia. Entonces aquí, ¿cuál es el consejo que tú das de cómo se enfrenta para salir de esto que a mi juicio debiera ser una de las prioridades del país en los próximos meses, por lo que tú nos dices? Claro, el mismo espíritu de lo que se está hablando para enfrentar el virus, que significa, por ejemplo, una coordinación en tiempo real entre el sector privado y el sector público, una comunicación permanente entre los especialistas respecto a los temas de los tratamientos, ¿cierto?, de las complicaciones, de los tipos de pacientes, ¿cierto?, etcétera, es indispensable, y aprovechando las tecnologías actuales a nivel de todo el país. Así el doctor Ugarte, digamos, que yo considero realmente que ha hecho un aporte muy importante con su participación en los medios, porque tiene una forma de comunicar las cosas que es muy clara, es muy realista, y que además, incluso a través de eso, también como que nutre a los colegas que están en otras regiones, ¿cierto? Que también tienen, a través de lo que dice el doctor Ugarte, una información bastante clara respecto a lo que está pasando. No todo el mundo, no todos los colegas se pueden informar de la manera. Además, hay mucha desinformación y hay mucha teoría conspirativa respecto al tema. Uno lo está viendo continuamente y la mente tiende a encantarse con las teorías conspirativas. O con las culpas. Claro, no, a las teorías conspirativas, a encantarse. Son las mejores ¿cierto? historias. Son buenos Claro, cuentos. son buenos cuentos, Sí, ¿cierto? El problema es que implican conductas e implican actitudes Me la leo respecto, todo. por ejemplo, e incluso implican ciertas actitudes casi religiosas. Por ejemplo, y puede que alguna gente se enoje con esto, el movimiento antivacunas. Sí. O sea, yo estoy en contra de ese movimiento. O sea, Chile tiene una larga historia en el tema de las vacunas que ha sido enormemente provechosa, y de hecho algún aspecto positivo, al parecer hay algún tipo de correlación que hay entre las vacunaciones contra la tuberculosis, ¿cierto?, y el enfrentamiento del virus mismo. ¿Cierto? Ahí se ve como un aspecto positivo de que buena parte de la población, ¿cierto?, estemos con la vacuna antituberculosa, ¿cierto?, en nuestro cuerpo. Entonces, eso para dar un ejemplo de lo que son las teorías conspirativas que la mente tiende a traerse, ¿cierto? Igual yo me las leo todas. A eso, Igual que tú. a eso la gente la llama, perdón, te digo, te tiro. A eso le podemos dar un nombre general que se llama la tendencia que tiene la mente a enamorarse, que es a idealizar. Por eso yo le recomiendo a todo el mundo acá que antes de casarse, ¿cierto?, en primer lugar, está prohibido casarse enamorado. ¿Cómo? Porque El enamoramiento. prohibido casarse enamorado, porque es lo mismo que hacen los doctores, ¿cierto? Estos doctores que no son de la UCI, ¿cierto?, que entonces están como con una sensación idealizada, y entonces salen, no tienen miedo y se casan con una situación que termina destruyéndolo. Entonces, cuando se vayan a casar,
traten de percibir qué les da miedo de la pareja con la que se van a casar y eso les puede servir y les puede, además es muy útil porque ahorra un abogado a los 10 años. ¿Viste? Yo he tenido que cancelar tantas Gracias, veces hasta León. por la pandemia. Tienes toda la razón. Gracias, León. Entonces, no se casen enamorados, cásense queriendo a la otra persona. La Pamela Lagos quería decir No, algo. estoy súper de acuerdo. Eso que el doctor llama enamoramiento tiene que ver con el fanatismo. Sí. Hay dos formas de miedo extremo, ya lo hablamos, que hay un miedo que ayuda, hay un miedo que cuando es un miedo desinformado te lleva al terror, que eso tampoco sirve de nada. Cuando yo tengo un miedo que está desinformado y no sé a qué le tengo miedo porque no sé bien, puedo generar pánico y el pánico tampoco me sirve. Por eso que el miedo tiene que ser informado para poder ser útil. Y si está mal informado, que es distinto a ser desinformado, si está mal informado genera el fanatismo, que es este enamoramiento del que habla el doctor, que yo me vuelvo fanático y me caso con una idea mal informada y empiezo a ver el mundo plasmado por esa idea, entonces tomo pésimas decisiones también. Por eso que necesitamos un miedo informado y por eso que es tan importante hablar de esto, para que tenemos que tener miedo, pero sabiendo a lo que viene y sabiendo cómo manejarlo, de lo contrario nos queda la escoba. Clarísimo. Sí, claro. Y yo quiero sumar y preguntarte, León, porque también, por ejemplo, el ministro de Ciencia dijo que hay una falta de cohesión en la cuarentena. Entonces, quizás acá, por ejemplo, al que las cuarentenas sean parceladas, que uno entiende, ya nos han explicado 20 veces por qué son las cuarentenas parceladas y entran unas comunas, salen otras, pero al no ser una cuarentena total, ¿hace que no exista esta cohesión, por ejemplo? O sea, no soy epidemiólogo y yo creo que el doctor Ugarte está más cerca de la trinchera que yo, obviamente, pero soy un ciudadano informado y creo que las proposiciones en torno a la idea del martillo, es decir, de la cuarentena drástica, apenas se inicia la enfermedad, ha tenido un buen resultado en muchos países, ¿cierto? Cuando hubo una demora de semanas, comenzó un proceso que como en Italia o en España, por ejemplo, o en otros países como Brasil también, como Estados Unidos, se tornó dramático, terrible. Nosotros hemos tenido, para variar, digamos, una actitud un poquito como ambivalente, de que sí, lo vamos a hacer, después no, que a lo mejor que podríamos volver, que a nueva normalidad, no, mejor que no, ¿cierto? Entonces vamos cambiando. Ya no hicimos ya la cuarentena drástica o la hacemos ahora, que está comenzando esto, o la hacemos ahora de una manera drástica y nos ponemos de acuerdo para ayudarnos entre todos para enfrentar el hambre y las precariedades que nos va a traer esto, pero para encerrar el virus, para poder apagarlo y reducir entonces el nivel de contagio, porque el virus no va a desaparecer, reducir el nivel de contagio y poder permitir que los sistemas de salud puedan como reconstituirse de alguna manera y salir del nivel de saturación en que se encuentran. Pero si eso no se hace hoy, ahora, en este momento, y no veo que las autoridades estén muy proclives a eso, están asustadas, están preocupadas. Yo creo que todos tenemos que estar, más allá de cualquier decisión política, apoyando a las autoridades de salud, al ministro, a los subsecretarios, a toda la gente que está trabajando ahí, ¿cierto? Porque en realidad estamos todos metidos en esto y Pero tenemos tú que ayúdanos salir en todos. algo. Mira,